¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Fútbol Neto número redondo, ¿sí? Episodio 40 de Fútbol Neto. Creemos que va a ser un episodio redondo también porque tenemos un grandísimo invitado, así que, bueno, ustedes lo están viendo, ¿sí? A mi derecha el señor Manu Simón, a mi izquierda Pablo Sarinelli y el invitado que nos acompaña con muchas ganas de preguntarle un montón de cosas muy interesantes, es Hernán Lozada. Hernán, gracias por venir. ¿Cómo estás? No, un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que es un nombre que estaba dando vueltas hace mucho en las charlas que teníamos, porque, bueno, tu carrera como entrenador es muy interesante, también tu carrera como futbolista, y rápidamente te quiero preguntar eso, porque vos llegás al fútbol de Bélgica en una época, a ver, hoy quizás está más de moda, entre comillas. O sea, hoy claramente es una liga emergente. Para mí es una liga que está después de las 5 ligas top, tranquilamente ahí peleando. Pero en ese momento era toda una decisión irte para allá. ¿Cómo fue y cómo crees que después eso impactó en tu carrera? Sí, fue un punto de quiebre en mi carrera, sin lugar a dudas. Fui a préstamo por un año, en un momento en que yo en Independiente no venía teniendo mucha continuidad. En ese momento el entrenador era Falcioni. Y bueno, viene gente del club, en ese momento Germinal Beerschot se llamaba, después sufrió algunas fusiones y fue cambiando de nombre, hoy en día se llama Beerschot y está en segunda división, pero me vinieron a ver jugar, yo no estaba jugando. Entonces ahí se tomó la decisión de que fuera a préstamo por un año y 6 meses antes, Nico Frutos, que había jugado conmigo en Independiente, después más tarde coincidimos en el Anderlecht, lo llamé y le pregunté, Nico, ¿qué onda? Bélgica, la Liga, mira, este equipo me quiere, de la ciudad de Amberes. Yo no sabía ni siquiera en qué parte del mapa estaba. Y me dijo, no, Hernán, la verdad que buenísimo, el país súper ordenado, el club particularmente que te quiere a vos, muy bueno, muy cumplidor, hermosa ciudad. Venite que te va a gustar. Así que él fue un poco el link y el puntapié inicial como para mí darme la iniciativa y poder irme. Un año a préstamo voy, me fue bastante bien, jugué un montón de partidos, hasta en un momento dado, yo siendo siempre un enganche, un número 10, algunos partidos tuve que jugar de lateral derecho en línea de 4 y acepté el desafío porque realmente me quería quedar. Me recuerdo a mí mismo entrando a la ciudad y diciendo, de acá no me quiero ir, voy a hacer lo imposible para que hagan uso de la opción y que me pueda quedar. Y así fue. Mirá, ¿y cómo fue? Porque vos decís que te vienen a ver. O sea, hicieron scouting en la época en la que no era tan habitual. No sé si le preguntaste a las personas que te vienen a ver cómo llegan acá a buscar a Hernán Lozada. Linda anécdota. Por medio de un DVD. Un DVD con todas mis mejores acciones en Independiente. Le llega a alguien que hoy en día aún es amigo mío, Alfredo Ciuso. Él tenía contacto con varios clubes allá en Bélgica, además de ser argentino y tener un restaurante. Él fue el que recibió el DVD, lo repartió en algunos clubes de ahí, lo miraron, todas mis mejores acciones, pero che, el pibe está jugando, no está jugando, vamos a verlo. En aquel entonces, viste, se hacía mucho, compilaciones con tus mejores acciones y llegaba a las manos de los dueños, de los jefes de scouting y así te podían reconocer. Sí, me quiero de alguna manera atribuir parte de esa historia, porque en su momento vos sabés que la primera empresa en la que trabajo de tecnología aplicada al fútbol se llamaba Datadistic, y todavía en esa época los compactos de los futbolistas se mandaban por correo, un pseudo DHL. El problema es que tardaban muchos días en llegar, probablemente 5 o 7 días, y muchas de las operaciones se resuelven en caliente por una necesidad puntual, por una urgencia. Entonces en ese momento desarrollamos y les ofrecimos a los agentes una página web privada con usuario y contraseña para subir ahí los compactos. Claro. Pero es fantástico porque independientemente de la trayectoria de Hernán, también nos parecía un lujo que viniese porque solemos conversar muchísimo sobre Bélgica y MLS, 2 ligas en las cuales él participó, y todavía no vino un protagonista de esas competiciones. Y estamos hablando de que hoy Bélgica se caracteriza por scouting creativo en territorios en donde nadie hurga, y ya lo hacían en ese entonces. Quizás fue más un episodio aislado. No sé si después también fue si vos percibiste que era como un proceso de los clubes, scoutear en territorio, ya empezaba a ser mirar en territorios ajenos, raros, etcétera, o fue algo muy fruto también de casualidades como acabas de retratar, ¿no? No creo que haya sido casualidad. De hecho,
la temporada anterior a la que yo llego junto con otros 4 argentinos, no sé si recuerdan los nombres, pero Gustavo Colman, Figueroa, que luego volvió y jugó en Newell's Old Boys, y Víctor Figueroa. Víctor Figueroa, Vicky. Patricio González, que venía de Arsenal, y el Negro Quintero, que jugó en Rosario Central e Independiente y coincidió conmigo en Independiente. El volante central. Exactamente. Pero Entonces, no se van todos al mismo club, ¿o sí? todos llegamos al mismo club en el mismo momento. Y el año anterior habían hecho lo mismo, pero con brasileros. 5 o 6 brasileros que habían escauteado, que algunos de ellos lo vendieron después por no sé cuántos millones. Entonces ya estaba un poco instalado esa creatividad de ir y buscar en mercados donde quizás para un argentino ir a Bélgica en aquel entonces no era muy común. Nico Frutos medio que abrió el mercado, después llegué yo con esta banda, que Colman y yo fuimos los únicos 2 que quedamos, pero después llegó Lucas Biglia, después llegó Matías Suárez, o sea, se abrió en cierto punto un mercado nuevo para un montón de jugadores que hicieron carreras espectaculares. Y deportivamente, perdón por la ignorancia, pero ni bien llegaron tantos juntos al mismo club, argentinos, ¿cuál fue el efecto? ¿Lo empujó al equipo para bien? Súper positivo, sí, muy muy bueno. Hicimos una campaña bárbara, terminamos sextos, al año siguiente terminamos quintos. Algunos nos adaptamos mejor que otros, como pasa siempre. Colman y yo fuimos lo que nos quedamos, después de 6 meses se fueron 2, terminó el año y se fue el tercero. Convengamos que son ligas y países con idiosincrasia y una cultura muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. Clima muy frío en el invierno, otro idioma, otra forma de vivir. Tenés que estar preparado para hacer ciertos sacrificios y poder adaptarte para poder rendir. Todos sabemos que mentalmente cuando el jugador no está bien, no juega de la forma adecuada y no puede cumplir con lo que se le exige. Así que esa adaptación tiene mucho que ver con uno mismo. Yo, como te insistí antes, llegué y dije, este lugar me encanta, me quiero quedar acá. Hice todo lo posible por quedarme. Algunos otros chicos extrañaban, no se adaptaban al frío, al ritmo de juego de la liga también, que es totalmente distinto a cualquier otra liga del mundo. Y bueno, esos factores juegan un rol importante para que vos te vaya bien o te vaya mal. ¿Por qué decís que es completamente distinto el ritmo a cualquier otra liga del mundo? Y eso como disparadora también, ¿cuántos años consecutivos estuviste jugando al fútbol en Bélgica? ¿Más de 10 más o menos? Y desde el 2006 hasta... Yo me retiré en 2018 y en el medio jugué un año en Holanda, así que... Porque independientemente de esto, ya el cambio de ritmo que acabas de citar, seguramente en ese proceso largo la liga también evolucionó. Y encima vos venías de un contexto en donde eras un jugador de mucha técnica, ofensivo, capaz un poco liviano físicamente, y encima en un equipo, vos describiste con Falcioni como entrenador, que capaz suele privilegiar otro estereotipo de futbolista. Como mucha mezcla de estilos. ¿Qué tuviste que incorporar ahí y toda tu estadía en Bélgica, qué evolucionó en cuanto a las demandas? Principalmente la parte defensiva y la parte táctica. Es un fútbol muy táctico, todos muy ordenaditos, cumpliendo su rol con pelota y sin pelota. Tener que adaptarme principalmente a eso, a mi función sin pelota, a tener que cumplirla a rajatabla, a quizás perder un poco de mi creatividad y de la creatividad que todo número 10 tiene, que les gusta andar libre por el campo, sin mucha regla, o aparezco por derecha, después aparezco por izquierda, bajo a pedirla al pie o se la robo al volante defensivo. No, esta es tu posición, esta es la función que estamos necesitando de vos, la tenés que cumplir o te vas. Y el hecho de haber tenido que jugar algunos partidos hasta de lateral derecho me dio muchísima información desde lo defensivo. Y así vas aprendiendo, ¿no? A tapar líneas, a cubrir espacios, a la importancia de cuándo salir, cuándo quedarte en tu posición. Aprendí muchísimo de lo táctico en general. En Argentina tuve entrenadores como Ruggeri, Menotti, Bertoni, Pastoriza, y eran entrenadores muy de que el jugador decida dentro del campo, ¿no? Daban muchas libertades y estaban muy agarrados y aferrados a los caudillos, ¿no? Que en ese momento había un montón, que ellos pudieran tomar decisiones en el campo y que el resto siguieran. Acá lo táctico era innegociable y había que aprender mucho, sobre todo desde la parte defensiva. Y hoy como entrenador, creo que te vas más por la disciplina táctica, ¿o no? Mira, tiene que ser un equilibrio. Sería una lástima
quitarle la creatividad al jugador que tiene algo que no se puede aprender, que es la gambeta. En sistemas tan rígidos y hoy en día cada vez más donde hay menos espacio para la creatividad, está buenísimo poder tener un plan desde el ofensivo para poner al jugador en posición de ser creativo, hacer lo posible para tener ciertas funciones y cosas automatizadas de te llevo hasta el borde del área o hasta el tercio final. Ahí creatividad, ahí quiero que te animes a perderla, ahí quiero que tomes riesgos. Si estás robotizando a todo el mundo y sobre todo en esa fase final, me parece que estás quitando un montón a eso que no se puede entrenar, que es el que puede romper un molde o un esquema con una gambeta o con algo creativo que le surja en ese momento. Así que tiene que ser un mix de los dos. Y en esa transición, obviamente que todos los años que jugaste en Bélgica fueron claves para cuando empezaste a entrenar. Pero en el club, lo quiero pronunciar bien, ¿cómo es la ciudad? Berchot es el nombre del club, la ciudad es Amberes, que es donde está el otro club, pero correcto, ahí vos llegás a un club, corregime si no es así, con capitales árabes, o sea, con un propietario árabe. Digo, ¿cómo es para vos el día a día con los propietarios del club? Más allá de como entrenador, porque claramente vos todos los años que estuviste como jugador te sirvieron para que el paso sea más leve, ¿no? Pero sí. Digo, ¿cómo es el día a día en clubes? Y esto en Bélgica es muy habitual, o sea, que haya propietarios extranjeros. ¿Cómo es el día a día con los propietarios de los clubes o por lo menos las personas que ellos ponen para gestionar el club? Sí, muy distinto a si el propietario es alguien que está día a día presente en el club. Con el tema de propietarios extranjeros, el gran problema es la comunicación, porque hay gente que no está presente en el día a día, tienen a su vez una mano derecha que está ahí participando y de las reuniones y observando todo lo que sucede durante la semana, pero a su vez él tiene que comunicar a los propietarios. Y en estos filtros de gente intermediaria que aparece en el medio, a veces la información no llega de forma clara y ellos también tienen que tomar decisiones sin poder palpar eso que sucede todos los días, no solo en los partidos, sino también en el vestuario, en los entrenamientos. Entonces es una relación un poco particular. Es mucho más beneficioso para un entrenador, creo yo, poder trabajar y relacionarse con gente que está presente en el club las 24 horas porque puede sentir y palpar y ver todo lo que sucede de lunes a domingo. El propietario extranjero está por lo general en Arabia o en China o en Singapur o en Estados Unidos y desde ahí quiere tomar decisiones basado en otra gente que está presente en el club, pero no es lo mismo. Ahora, es muy difícil. Perdón, Manu, me interesa mucho la persona que el propietario o el grupo propietario pone para el día a día del club. ¿De qué perfil era? En cuanto a la formación, nacionalidad. No, o por lo menos el que tenía experiencia o el que tenía trato con vos. Tenés de todo. En ese entonces era un belga que conocía el fútbol belga, que me conocía a mí hasta en mi época como jugador y la comunicación era fantástica. Okay. Pero después tenés otros casos que cuando yo me fui, el intermediario era alguien de procedencia turca. No conocía la liga, no conocía los jugadores, no conocía la idiosincrasia del país. Entonces, bueno, entran en juego otros factores. Y eso al entrenador le afecta mucho, creo yo. Lo que decías, Pablo, de que Bélgica es una liga experimental o que está creciendo mucho en ese sentido. Bueno, ahora el club lo compraron capitales japoneses también. Correcto. Es el segundo club belga con capitales japoneses. 69% de los clubes de segunda división en Bélgica tienen dueños extranjeros. Esto tiene que ver, obviamente, con el modelo multiclub y que los clubes de Premier, los clubes de Francia, los clubes de otros países se están expandiendo hacia Bélgica para lo que hablamos 1000 veces ya con respecto al modelo multiclub, pero yo creo que termina, si querés, en algún punto perjudicando a la idiosincrasia del fútbol belga, porque vienen quizás a replicar modelos de juego de afuera, es decir, che, los pongo a funcionar en un segundo club en Bélgica, tiro a mis jugadores ahí, a ver si funciona, si no funciona, y la liga se termina deformando porque no tiene esa idiosincrasia propia, termina siendo una réplica a menor escala de cómo se juega en otro lado también, ¿no? Sí, sé a dónde apuntás. Es interesante lo que planteás. Me parece que la gente, puede haber capital extranjero,
que ayuda a que los clubes sean solventes, que ayuda a que no haya deuda, que ayuda a que puedan traer mejores jugadores. Pero estaría buenísimo que la gente que maneje el club sea gente local, sea gente que entienda todo eso que vos decís, que el propietario extranjero seguramente no entiende. Para poder mantener las raíces del país, para poder mantener la idiosincrasia del club, para que los hinchas sigan sintiéndose identificados también con todo lo que representa el club, con la historia del club. Así que el mix es lo ideal. Que venga alguien que ponga la plata está bárbaro, pero que también podamos mantener la cultura y las raíces de ese club que acaban de comprar o donde acaban de invertir. Y aparte, perdón Pablo, que habíamos hablado con varios que vinieron, que están vinculados con grupos propietarios de clubes que nos marcaban eso, que una de las primeras cosas que estudiaban, por lo menos en Latinoamérica, es el aspecto cultural. Digo, porque es cierto, la Liga de Bélgica es muy interesante como modelo de negocio, porque seguramente el hecho esto de que Manu marque, la mayoría de los dueños son extranjeros, porque por distintas cuestiones la liga en sí permite más futbolistas extranjeros, el sueldo mínimo es más bajo que en otras ligas, mucho más bajo que en otras ligas. Creo que también hay muchos beneficios fiscales y legales que son un imán. Sin duda. Entonces, y a eso agregarle que durante mucho tiempo, ahora cambió la reglamentación, pero los clubes de Inglaterra habían visto que en Bélgica podían jugar jugadores que quizás no estaban listos para la Premier League, sumar los puntos necesarios del GBI y ahí después podría Inglaterra. Obviamente ahora con el panel de excepciones y las 4 excepciones por plantel que hay en Inglaterra, eso cambió. Aún así los clubes siguen invirtiendo o los fondos siguen invirtiendo en Bélgica. Bueno, el caso de Moisés Caicedo, justamente en este club. Así que hay casos y de sobra, ni hablar de la relación del San Cloá con Brighton, pero es la liga más particular de Europa para mí, la belga, en ese sentido, por los dueños extranjeros, por el modelo multiclub, por la forma de jugar, por la cantidad de scouts que hay por partido también. Es una liga que Bélgica es un país, debe ser que el que más veces le sella el pasaporte a los scouts, pues están viendo jugadores todo el tiempo. Es muy particular. Quizás la portuguesa ahora un poquito más parecida también con los clubes de la parte baja de la tabla, pero bueno, son menos solventes, muchos no pagan, tienen sueldos malos, pierden sí o sí contra los 4 de arriba. En Bélgica, bueno, el caso del club de Nico Frutos ahora, lo que está haciendo es una locura. O sea, roba empates y victorias contra los grandes y eso en Portugal, sacando el Famalicão, es prácticamente imposible. Yo creo que también en un momento hablaste, Hernán, de la rigidez táctica de la competición y tratar de generar un equilibrio en donde tampoco se pierda la creatividad y la gambeta. Me da la sensación, de acuerdo a algunas operaciones, por ejemplo, el paso de Mitoma por Bélgica, el paso de Kevin Rodríguez, si no me equivoco, el mediocampista ofensivo, delantero, extremo ecuatoriano también, como que hay una conciencia de ese es el estereotipo que nos falta y capaz eso lo tenemos que traer de afuera, ¿no? El jugador gambeteador, el que tiene 1 contra 1, etcétera. Sí, totalmente. Creo que siempre se deja un porcentaje de la plantilla a ese estilo de jugador, que también se sabe que con una buena estructura y un buen orden, si ese tipo de jugador se puede hacer la diferencia en una liga así, después lo terminás vendiendo por 3-4 veces más. Hablabas el tema de Unión San Gilois y Brujas, que para mí son los 2 clubes con el mejor scouting de Bélgica en este momento, porque ese creo que era uno de los puntos que queríamos tocar. Sí, sin duda. Yo me vi una entrevista entera del director deportivo de Unión, que era muy interesante, donde él explicaba todo el los patrones y las cosas que ellos consideraban para poder contratar a un jugador. Y no es solamente cuántos goles hizo el último año, o cuántas asistencias hizo, o es la parte familiar, la parte educativa, de dónde viene el chico, dónde se formó, dónde hizo inferiores. Entonces hay un montón de otros aspectos que son súper importantes hoy en día para poder determinar con un poquito más de precisión si el chico se va a poder adaptar, si va a poder rendir, si va a poder cumplir con las expectativas y todo eso que quizás los números no te dan, que es qué familia tiene, es casado, tiene hijos, qué tipo de vida lleva fuera del campo de juego, es alguien ordenado, es alguien inteligente, tiene inteligencia futbolística o no, cuánto sabe de táctica. Creo que va por encima de tus últimos 6 meses o tus últimos 12 meses o qué dicen tus estadísticas de tu club más reciente. Y eso está buenísimo porque creo que te facilita mucho y te reduce el margen de error. Hoy se contrata mucho por lo que hiciste los últimos 6 meses o los últimos 12, pero no se ve un poco más en profundidad que todo eso es súper importante. Y eso hace que estos 2 clubes, por ejemplo, te contratan 10
y con 8 la pegan. ¿Cómo haces? Sí. Es un porcentaje altísimo, ¿entendés? Y a eso agregarle, Chris O'Laughlin es el director deportivo del Union. Hace poco lo contamos cuando me tocó ir, Jorge, con Teo ahí a la transmisión de ESPN Fans, que es muy particular. El caso de él es irlandés y él vivió en África, dirigió al AS Vita, un equipo de África, lo metió en competiciones europeas, es decir, internacionales en África. Después pasó a una academia como Right to Dream también, o sea, conoce muy bien el fútbol africano, no es casualidad que lleve tan buenos africanos también en Union. Y en la nota esa, debe ser la misma, también lo que cuenta él es que tienen ciertos requisitos para poder ver o no al jugador. Por ende, muchas veces dice que le llegaban videos de representantes o nombres de jugadores que le acercaban y él decía, no, este jugador no es para mí. Pero ¿cómo puede ser si no lo viste? No, pues yo miro los jugadores que tienen de base 1000 minutos jugados en primera división. Pero te está perdiendo una joya, está bien, pero no es mi mercado. No es el tipo de jugador que yo estoy buscando. Dejáselo al Brujas, dejáselo a otro club. Yo no voy a competir con ellos por ese jugador. Puede ser un crack, me estoy perdiendo a Messi quizás, pero no es donde está apuntando mi club. O sea, yo tengo un modelo de negocios, un modelo de scouting que me funciona. Por ahora no lo voy a rotar. Entonces, yo, si no cumple estos criterios, no miro al jugador. Y eso me pareció espectacular, porque si no, ves todo el tiempo y no es así, porque no todos los clubes buscan el mismo perfil de jugador, con las mismas condiciones, tanto técnicas como también de perfil o de minutos jugados. Y además, por ejemplo, el Brujas, a mí el Brujas me encanta como modelo en general y como búsqueda de juego, que más allá de que hizo ruido en las últimas Champions, quizás le está costando un poco más en esta, pero el Unión Saint-Gilloise, a mí lo que me apasiona en cuanto al scouting es esto de... O sea, una cosa, está el scouting, por supuesto, en África claramente es una usina, porque de hecho Right to Dream, la academia la crea el que era el ojeador del United allá. Tom Vernon. Exactamente, y él empieza a hacer este aparato que hoy es fantástico y que provee a la mayoría de los clubes de Europa desde África. Es impresionante, hay que hacerle un capítulo separado a Right to Dream. Sí, hasta yo creo que es para un documental para Disney Plus. Sí. Decimos ya que son amigos, porque es fantástica la historia, pero digo, a mí el Unión Saint-Gilloise, por ejemplo, hoy el delantero es Promise David. ¿Sí? Que lo reclutan habiendo jugado en ligas de Malta y Estonia. Entonces es como el scouting del scouting, porque es llegar ya a lo minucioso. Y fíjate que el chico llega, hoy es selección de Canadá, seguramente vaya al Mundial, pero el chico llega y rinde también. Entonces ahí evidentemente hay un sistema que está recontra pulido, ¿no? Y lo que pasa es que estamos justo por todo lo que se está hablando en estos momentos sobre los procesos de estructura deportiva sofisticados y cómo eso está impregnándose en Sudamérica también, quizás un poco más tarde que en otros mercados. A veces confundimos también por tomar partido de vieja escuela intuitiva o escuela moderna, jornada de la tecnología y los datos, olvidarnos que al final de lo que estamos hablando es procesos. En esa misma entrevista, que es de Training Ground Guru, después en tal caso la referimos en la publicación del episodio para que la gente la pueda consumir, también él hace referencia que creo que es este futbolista que vos acabas de mencionar, Jorge, pero para hacer toda la debida diligencia en la contratación, hasta terminaron hurgando tantísimo las redes sociales que en un posteo habían visto una mujer que en un comentario que nadie había percibido le hablaba de un familiar con un problema de salud y le pedía a él ayuda económica. Terminaron averiguando que el jugador, sin hacer ruido y sin contarle a nadie, le efectivizó esa ayuda. Y era un jugador que no era millonario ni estaba cerca de serlo. Y ese factor les había dado el clic para entender, acá estamos trayendo un buen carácter a nuestro vestuario. Excelente. Y eso también es scouting. Y no necesariamente es mucha tecnología, datos, sino es tener un proceso y tener en claro que cuando vos estás contratando un futbolista, lo contratás por sus prestaciones y por su rendimiento, pero también estás metiendo un carácter en el vestuario que puede fagocitar o potenciar tu estructura deportiva. Entonces, bueno, quizás no tengo una pregunta puntual, pero es parte de la experiencia de haber trabajado ahí y de lo que te proporciona también el contexto de una liga de ese calibre. Totalmente, y algo que quiero agregar a este comentario tan lindo que haces es que muchas veces yo mismo como entrenador quiero invertir mucho tiempo en lo táctico, en que todo esté claro en la semana, y eso que mencionás de armar un buen grupo sigue siendo el requerimiento número 1 para tener éxito en el fútbol. Armar un buen vestuario, que haya una buena sinergia entre todos, que exista esa sensación de en el campo yo voy y voy a trabajar con la cabeza por mi compañero.
cuando uno genera eso, es más que 200 horas de táctica, 300 horas de video, y eso de traer buenos caracteres, y que esos caracteres de distintas personalidades, sobre todo en Europa, que hay tantas nacionalidades, culturas, gente que habla distintos idiomas, distintas religiones, que todas esas piezas puedan engranar y armar un equipo que muera el uno por el otro en el campo, no tiene precio. Y ahí conseguir los resultados, con ese tipo de cosas. Y que después, independientemente de que volvamos a Bélgica, en MLS, en relación a tu vínculo entrenador, dirección deportiva o pensamiento estratégico del club, áreas de trabajo, ¿qué diferencias, similitudes encontraste a nivel macro con Bélgica? Porque a priori pareciese ser una liga también que respeta los procesos de dirección deportiva y que debiese tener procesos para tomar decisiones. Cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. No, un mundo aparte. Un mundo aparte desde lo organizatorio, desde lo estructural. Está mucho la teoría instalada de que en Estados Unidos todo es fenomenal y no es así. Yo justamente caí en dos clubes, DC United y Montreal, que son clubes de lo más bajo de la tabla desde lo presupuestario, sobre todo cuando se invierten los designated players, que son los DPs, son los tres que te hacen la diferencia. No había presupuesto para tener esos tres que hagan la diferencia. A veces tenía uno, a veces tenía dos, y lamentablemente la diferencia en presupuesto entre los que ganan mucho y los que ganan muy poco es muy grande en la plantilla, en todas las plantillas de MLS. Así que no se puede comparar muy bien todo lo que es fútbol europeo con MLS, que está progresando, que está yendo en la dirección correcta, que sí, tal cual, sí. Todas las nuevas franquicias tienen ahora la obligación de construir su propio estadio, no pueden jugar más en estadios de fútbol americano o de béisbol como venía jugando el New York City. Ahora todos tienen la obligación de tener su propio centro de entrenamiento, su propio estadio. Se está invirtiendo en la dirección correcta, ¿entendés? Pero caes en una franquicia como DC United, que es de una de las primeras de la MLS, que estuvo dirigiendo un mismo entrenador 10 años, que se llama Ben Olsen, alguien conocido, jugó en la selección de Estados Unidos, con sus patrones, con sus rutinas, con su costumbre, y caes ahí, y te contratan en teoría para que vos puedas un poco profesionalizar y europetizar la estructura. Pero te encontrás con un montón de cosas que decís, uy, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Te contrataron para eso a priori? Un poco sí, un poco sí. ¿Y con qué te encontraste? De todo, de un montón de cosas que son que no se pueden cambiar. El hecho de querer entrenar un poquito más, el hecho de darle un poquito más de bola a la fuerza y al trabajo en gimnasio, el hecho de querer invertir un poquito más en video, el hecho de darle un poco más de bola a la nutrición. Yo sé que llegué en un momento complicado porque era pandemia y había todo ese tema de contacto y esto que lo otro, pero justo antes de llegar habían hecho un acuerdo con una empresa de catering que proveía comida congelada, que los pibes la ponían en el microondas y abrían y destapaban algo. Hernán no se acuerda, Hernán no se acuerda, pero yo lo visité en DC United con Nico Frutos. Fui con mi primo desde Nueva York en Bondi a DC United, me recibieron en un entrenamiento, agradecido. Y Nico Frutos me llevó a donde comían. Me dice, vení, te voy a mostrar algo. Había como una especie de era pandemia y como que tapaba algo, ¿viste? Y lo mueve así, lleno de chocolates, caramelos. Me dice, antes que llegáramos nosotros, los jugadores comían esta mierda. Así que el mito de la MLS y la parte física se lo meten en el orto. Pero porque aparte es importante agregarlo. Y me contó me acuerdo lo de las bandejas, todo, me acuerdo. Sí. Es importante agregar cuando vos decís que no pudiste, no es porque no los convenciste culturalmente, sino hasta en gran parte por reglamento. Exacto, no podés entrenar más, aún queriéndolo. Después de determinado tiempo, creo que, no sé, cada mes y medio, cada 2 meses, el plantel tiene por obligación, tiene que recibir 3 días libres. Así que vos tenés que ver el calendario y decir, ¿dónde le doy a mi equipo 3 días libres? ¿Entendés? Por darte un ejemplo, no lo llegás a hacer o no lo llegás a cumplir, te caen con la federación que protege a los jugadores, el gremio de los jugadores, te quieren multar o te quieren penalizar. Entonces era, esta es la lista de cosas que quiero mejorar. Vamos a elegir las batallas. Claro. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Viste? ¿Con cuál empezamos para no tener que cambiar todo de una? Y sumado a eso, llego yo, con mi nombre que no es el nombre de Heinzel, del Tata Martino,
había gente acostumbrada a laburar de una misma forma por 10 años o más. ¿Vos te imaginás que venga un pibe joven? Yo era el entrenador más joven de la liga en ese momento. Fuiste el técnico más joven de la MLS. El entrenador más joven de la MLS. No tengo un nombre tan destacado de selección argentina ni nada. ¿Quién es este pibe para decirme que todo lo que estuve haciendo en los últimos 15 años no va? Claro. ¿Entendés? Entonces, todas esas cosas eran palos en la rueda. Y lo más lindo era poder convencer al jugador de que, che, todo lo que te estoy diciendo te va a dar resultado, te vas a sentir más rápido, te vas a lesionar menos, vas a tener más energía los últimos 15 minutos, vamos a poder pasarlos por arriba de local, vamos a poder, no sé, vos tenés cualidades para jugar en Europa, que la MLS sea tu trampolín. Y así fue que pudimos convencer a chicos como Kevin Paredes, que está en el Wolfsburgo, Griffin Yao está jugando en el Westerlo, Moises Neyman es otro pibe que andaba bárbaro, que se fue, después volvió. Estaba Andy Najar en ese equipo. Sí, Andy Najar. Mucho talento por ahí un poco desperdiciado por las costumbres que tenían en el día a día, que hacían que se lesionen, que viste, se lo tomen un poco más a pecho, que bueno, no hay que esforzarse mucho. Perdés 3-4 partidos, te están esperando igual a la salida del estadio para firmar un autógrafo. Entonces no está esa presión de, che, si no ganamos, nos matan, ¿entendés? Cada 15 días cobrás, no hay ningún problema económico. Son todas cosas que hacen que no estés con el dedito en el culo, ahí vamos, viste, que hay que cumplir, hay que ganar, si no, nos echan a todos. Entonces, es toda una cosa, toda una bola de nieve que yo llegué y dije, estoy muy acostumbrado a lo otro, ¿viste? A tener que cumplir todos los fines de semana, que la competitividad, pero sana, ¿viste? Desde el punto de vista de, vamos a convencer a este grupo de jugadores que hay una forma un poco más profesional de rendir y de jugar que nos va a beneficiar a todos. Mucho de lo que se cuenta y de lo que se sabe de los motivos por los cuales Heinze tuvo problemas para imponerse en la competición está relacionado con eso. Y quizás después lo traspolamos a Guillermo Barros Esqueloto, que es otro entrenador a priori de rigor y de exigencia, y sin embargo él sí pudo sostenerse. Uno infiere que también por ya haber culturalmente aprendido como futbolista todo eso. Así como en su momento supiste cómo te habían escauteado en tu época como futbolista, ¿los interpelaste a quienes te contrataron para entender por qué, descripto por vos, sin tanto pedigrí o reputación, te fueron a buscar también de la Liga Belga? Porque evidentemente te fueron a buscar por todo eso y después no te permitieron del todo desarrollarlo o ponerlo en práctica. Sí, principalmente por un tema de resultados que tenía en ese momento en mi actualidad con el Beerschot, que luego de ascenderlo de segunda a primera, en los 6 meses en primera división, hasta en cierto punto, fin de noviembre, estábamos punteros. Y éramos un poco una sensación en Europa porque éramos el mejor ataque y la peor defensa. Así que vos imaginate que recibíamos todos los partidos 2-3 goles, pero al mismo tiempo también hacíamos 4 o 5 goles. Eso al norteamericano le encanta. Entonces era... Muy MLS además. Exactamente. Che, este pibe, fútbol espectáculo, un montón de goles. También relacionado a los otros deportes estrella de Norteamérica, que son el béisbol, la NBA y el fútbol americano, donde es todo monster score, ¿viste? Todo es 100 a 90 y los partidos que terminan 0-0, 1-0, ellos los catalogan como partidos aburridos, que quitan público de las tribunas. Entonces, un poco unido a esos resultados que tenía en ese momento fue, ¿quién es este pibe? ¿De dónde salió? ¿Viste? Que salen 5-3, 4-2, 6-4. Entonces, hicieron una primera entrevista conmigo, en principio fue, bueno, en su entonces, por un tema de pandemia, todo por videollamada. Primero con el director deportivo, una segunda reunión ya con uno de los dueños, y en una tercera reunión ya me pidieron algo muy específico, que era analizarme los últimos 3 partidos del DC United, cuáles serían los puestos a reforzar, y tu estilo de juego, cómo lo implementarías con este plantel actual. Entonces yo estaba al mismo tiempo que estaba laburando en mi club, con un montón de laburo, teniendo que hacer ese análisis del DC. Y lo que empezó medio como, me voy a probar un poco cómo me siento en una entrevista así, terminó en una oportunidad de laburo en una liga espectacular. Ahora, fíjate que además, o sea, no fue hace tanto,
Digo, fue hace algunos años nada más. No, 2020, ellos, 2021. Claro, y los metodológicos como que lo dejaron para el último paso recién. Te Correcto. fueron a buscar por el tema de resultados. Yo me acuerdo cuando Fox empieza a transmitir la MLS por primera vez en Argentina, no entendíamos, nos costaba mucho, veníamos de las ligas europeas. Claro, o sea, la MLS no contrataba defensores. O sea, el presupuesto era contratar delanteros porque ellos necesitaban competir con el tema del show. Ahora, siguiendo con la MLS, más allá de que, abro un paréntesis, yo quisiera hablar con el que consiguió los 3 días libres. Estaría que me dé una mano con algunas cosas. Pero al margen de eso, ¿cómo fue tu experiencia en Montreal con la familia Saputo? Porque son también muy particulares, son los propietarios del Bolonia y no se sabe mucho. He buscado y no se sabe mucho también de cómo es esta cuestión de una familia que está muy vinculada con la industria láctea, porque la gran fortuna le hicieron con eso y que de golpe se mete en el fútbol. Bueno, cuando llego a Montreal, algo totalmente diferente al DC, porque como vos mencionás, al ser propietario de un club europeo, tu estructura es otra. Intentás copiar un montón de cosas de lo que venís haciendo en el Bolonia. Y me encontré con otra organización, con otra estructura. De hecho, el director deportivo que me lleva en su momento, Olivier Renard, es un belga que hoy es el director deportivo del Anderlecht. Entonces ya hubo otro impacto desde cómo estaba organizado y estructurado el club. Y la primera entrevista yo la tengo en Bolonia. Estaba en Bélgica en ese momento, cuando termino mi vínculo con el DC. Y me compran un pasaje para ir a ver un partido del Bolonia, y ahí en el Bolonia, en el VIP, en la zona donde la gente come antes de los partidos, me sientan en una mesa con, entre otra gente, los 2 pilotos privados de Joey Saputo. Claro. Entonces, eran pilotos que estaban 24/7 disponibles para él, para estar viajando en su mayoría constantemente de Montreal a Italia, a Bolonia. Y bueno, ya un poco vi la magnitud de lo que era él como personalidad. Entrando al estadio, un montón de gente pidiéndole autógrafos, alguien muy pasional, también un poco de vieja escuela, de esto lo importante que es la familia, la estructura, la disciplina. Para conseguir resultados hay que trabajar. En ese momento era el Bolonia de este entrenador que después fue a la Juve, que le fue mal. Thiago Motta. Que estaba jugando bárbaro. Doble zaguero central. Exactamente, unos zagueros centrales que se sumaban y se transformaban en mediocampistas, ¿viste? Algo muy revolucionario. Y bueno, ahí tuve mi primera entrevista con ellos, y ya después de ahí me fui a ver la final del Mundial a Qatar, y de Qatar viajé directo a Montreal para firmar el contrato. Pero ya te dabas cuenta que era otra idiosincrasia, otra forma de pensar, y una familia Saputo muy, muy abocada a lo que es sacrificio, trabajo. Sin trabajar no hay resultado, sin sacrificio no hay nada. Y bueno, un poco Montreal es una ciudad hermosa, con mucha influencia italiana también, y yo creo que de ahí también ese contacto de Italia con Montreal. Pero mis mejores recuerdos de la familia Saputo, y bueno, fue un honor poder trabajar con ellos. Uno de mis propósitos, Hernán, desde hace un tiempo para acá, es que cada vez más los clubes en Latinoamérica hagan un proceso a la hora de seleccionar un entrenador, y sea menos salir a buscarlo a la apurada sin antes conocerlo, entrevistarlo potencialmente, etcétera. Sí, scouting de entrenadores. Perfecto. Y llevamos más o menos 15 minutos hablando de cómo en tus últimos 3 trabajos casi que tuviste que hacer una ingeniería en cada proceso, desde viajes hasta conocer los personajes con los que estabas interactuando, ejercicios. Puntualmente, ¿cómo te sentiste vos cuando te pidieron que hicieras casi una tarea para evaluar si estabas apto para contratarte o no? Porque a la vez lo que sucede es que, siendo que son procesos que todavía no están del todo consolidados, existen muchos resquemores, y como que uno se siente disminuido si me piden que haga un ejercicio para ver si estoy apto. Entonces, psicológicamente, ¿cómo te impactó eso? Sí, me pareció muy coherente y sensato, pero no solo de parte de ellos, sino también de mi parte, para poder utilizar ese proceso
y analizar el equipo y los jugadores y también poder ser consciente y realista conmigo mismo y poder entender, este equipo, ¿tengo chances de que me vaya bien? Con este plantel, con este presupuesto, con esta organización. El análisis viene de los dos lados, sobre todo si ese análisis lo puedes hacer teniendo trabajo, ¿no? Como me pasó en Bélgica, que decís, ¿esto es para mí o no es para mí? Y a la distancia no es fácil poder analizar todo eso, pero sí uno puede también hacer ese scouting para con uno mismo. Me están dando de analizar un equipo, me están diciendo si mi forma de jugar va a poder funcionar con su plantel, con su forma de pensar, con su cultura. ¿Tengo chances de que acá me vaya bien o lo dejo pasar y espero y elijo otra? Uno a veces en el afán de tener laburo y de trabajar y de obviamente ganar plata, porque esto es un negocio, a veces agarrás cualquier cosa y empezás un fracaso tras otro y llega un momento que no tenés más opciones de laburo. Entonces, creo que eso también va para los dos lados. Para uno también poder analizar, preferible esperar, esta opción no es para mí, porque todo esto que me están planteando, que con lo que tengo que trabajar, no va a funcionar. Y en ese análisis, ese ejercicio también que hiciste retrospectivo y que por lo que escribiste sirvió mucho, en un momento hablaste de, y no tuviste tapujos en decir éramos el mejor ataque y la peor defensa. Calculo que eso no lo detectaste como ese ejercicio, probablemente ya tenías la lectura hecha, pero me interesa desde lo táctico es si tus equipos daban mucho espectáculo y había más goles tuyos que de los rivales porque ganabas muchos partidos, pero te hacían muchos goles. ¿Veías en ese momento, por cómo jugamos, es que nos hacen goles, la famosa manta corta, manta larga, o tenías identificado, así todo podemos mejorar en defensa versus es inevitable que nos hagan muchos goles? Sí, mejorar en defensa significaba generar menos desde el ofensivo. Entonces, era un ejercicio que uno tenía que hacer. Tomo menos riesgos y me siento un poco más seguro desde lo defensivo, o sigo con esta fórmula que me funcionó, que está funcionando y continuamos de esta forma. Entonces, creo que algo cuando funciona no hay que modificarlo mucho. Nosotros veníamos con el envión de ascender y eso te transforma inconscientemente en un equipo ganador. La importancia de acostumbrarte a ganar. Y si ese acostumbrarte a ganar era recibiendo un gol más o un gol menos, bueno, no importa, sigamos por esta vía que nos va bien. Ahora, en los equipos donde vos no podés ser tan eficiente como lo éramos en su momento, que generábamos 8 situaciones de gol y hacíamos 5, en equipos donde empezás a fallar más, en equipos donde generás pero no podés concretar, bueno, ahí ya empieza la negociación de acá tengo que ser un poco más equilibrado y tener que arriesgar un poco menos para poder tener una defensa un poco más sólida y quedar mucho mejor parado en situaciones de transición, por ejemplo, que era donde nosotros más goles convertíamos, pero también donde más nos hacían. Entonces es un famoso equilibrio y todo dependiendo de las herramientas que tenés. Yo siempre digo que el entrenador se tiene que adaptar a los jugadores, no los jugadores al entrenador. Vos llegás y tenés un plantel que no tenés para jugar con 2 delanteros, pero vos estás cerrado en que querés jugar con 2 delanteros, no, vos adaptate a lo que tenés. Entonces, basado en las herramientas que tenés, por más que vos seas muy fan de un sistema de juego, sos vos el que se tiene que adaptar. No podés forzar a tus jugadores a jugar de algo que no pueden. Otra historia maravillosa de tu recorrido nos conecta con otro personaje que citamos varias veces, que es Will Steele, que fue un colaborador tuyo. No sé si empezó él como videoanalista y después lo transferiste a una función más cotidiana y de más peso en las decisiones. Pero ¿cómo se dio esa conexión y qué te contribuía a él en ese momento? Además de si ya pergeñabas que podía ser un entrenador de la elite, ¿no? Sí, espectacular. Yo cuando agarro la primera del Berscott en segunda división, era el entrenador de la reserva. Y él en ese momento ya era asistente del cuerpo técnico de primera. Y teníamos una relación bárbara porque un pibe joven, viste, con una dinámica muy modernizada, viste, muy de video, de análisis, de tecnología. Y a mí me fascina todas esas cosas, entonces nos transformamos en amigos. Y en el momento que yo agarré la primera, yo ya sabía que con él iba a laburar de forma espectacular. Entonces, así fue que nos llevamos tan bien, así fue que pudimos ascender al equipo, y así fue que cuando yo me fui al DC United, él
tomó las riendas de lo que quedaba del torneo como entrenador principal. Él quería quedarse ahí como entrenador principal y otra mala decisión que muchas veces se toma. No, es muy joven, traigamos a alguien con más experiencia. Bueno, le ofrecieron que siguiera ahí como asistente y el pibe dijo, no, Sí, ¿viste? no. Estoy para más. Se fue de asistente al Reims A Francia, de claro. Francia. Después ahí agarró la primera en una situación que hasta el club creo que tenía que El pagar club una pagaba, multa. por cada partido que dirigía tenía que pagar, Porque era la todavía no multa. tenía la licencia pro, Claro. pero ya se vislumbraba que era alguien que él también tenía la ambición de ser entrenador profesional y del Reims se fue al Rennes. En el Rennes tuvo un buen año, pero por una situación de la novia que tenía cáncer y una enfermedad, él quería dirigir en Inglaterra. Bueno, se fue al Southampton y lamentablemente no le fue bien, pero es un pibe que en cualquier momento lo ves dirigiendo otra vez porque tiene unas condiciones bárbaras. ¿Era muy bueno ya en esa época? Sí, sí, muy bueno. ¿Y Es en qué? otra- ¿En la lectura táctica, en la gestión del futbolista? Gestión del futbolista, al punto de que algunos hasta lo criticaban de que decía que se transformaba muy amigo del jugador y que Mirá. eso le jugaba en contra. Pero también sabía muy bien, porque él inició siendo analista de video, analizaba muy bien el rival. Entonces sabía muy bien las debilidades y la fortaleza del rival y basado en eso, en otra cosa que era muy bueno era en generar ejercicios durante la semana. Quizás no tan metódicos o aburridos, sino ejercicios entretenidos durante la semana que transmitían cómo le podemos hacer daño al rival y cómo podemos nosotros hacernos fuertes sin necesidad tampoco de cambiar mucho tu propio esquema de juego. Entonces, Sí, no es fácil eso. no es para nada fácil. Y era muy creativo en eso de generar ejercicio, que a mí me vino bárbaro porque aprendí un montón. ¿Y a día de hoy tenés entrenamientos de Will Steele en tu, Sí, en tu y él libreto? también tiene míos. Obviamente. Pero hoy en día está todo inventado. Hoy yo sigo un montón de páginas en Instagram que por ahí no copias el ejercicio puntual, pero sacás la idea, lo modificás un poquito adaptado a lo que vos querés. Y hay unos ejercicios espectaculares de Klopp, de Nagelsmann, de Tuchel, de quien sea, de Gasperini. Así que en ese sentido hoy en las redes hay un montón de cosas dando vuelta que copias un poquito la idea, la adaptás y te sale un ejercicio bárbaro. Mira, mi próxima pregunta iba a eso, justo vos te metiste en eso. Abro otro paréntesis, otra gran historia para un documental lo de Will Steele, Sí, porque sí. la vida de Will Steele desde niño es realmente de película, digo, para otro... Para Dos documentales para Pexa. ya. le avisamos a la gente de Disney Sí, Plus, tiene Pexa. otros dos hermanos, los no. tres son entrenadores. Claro, es fantástica la historia. En el último equipo de Francia, en el Rennes, antes de irse al Southampton, los tres formaban parte del cuerpo técnico. Así que imagínate qué cosa más linda que estar con tus dos Tremendo. hermanos formando parte de un cuerpo técnico. No, es maravilloso. Con respecto a lo que decías antes de mirar, digo, ¿qué hace un entrenador cuando no está dirigiendo? ¿A qué mirás, qué apuntás? Quizás, obviamente, por suerte nos miran muchos entrenadores y vos dirás, bueno, tampoco quiero dar mucha información, pero digo, porque uno sigue a los equipos, al Arsenal, al City, a Bayern Múnich, a los equipos que uno, no sé, Real Madrid, Barcelona, que siempre van marcando su línea en función de los entrenadores que tienen. ¿Qué es lo que vos vas mirando por ahí diferente al ojo común o al ojo más normal de los que seguimos el fútbol europeo? En cuanto a qué equipos No. o qué técnicos. Claro, y en mirá, cuanto a lo que pueda servirte para tu laburo. Mira, por ejemplo, ayer vi Roma-Midtjylland. Sí. Midtjylland iba primero. Venía con puntaje ideal en Europa League. Exactamente. Proyectazo. Y los dos equipos, bueno, en la Roma está Gasperini, que lo sigo siempre desde su época en Atalanta. Me parece un entrenador fenomenal por esto también de las persecuciones uno contra uno en el mediocampo, que tiene un poquito que ver con Bielsa, y yo soy un poquito también fan de él. Y me interesan muchísimo las diferentes variables que te da jugar con línea de 3 o línea de 5. Y en ese partido se enfrentaban dos equipos que juegan con línea de 3, línea de Exacto. 5, Midtjylland más con dos puntas, Roma con un punta y dos enganches. Entonces esa lucha y pelea de sistemas que son similares pero no, sumado a que me gustaba mucho el Inter de Inzaghi, también con un montón de variables, defensores centrales que pasan al ataque. Bueno, ese tipo de cosas a mí me apasionan y me gusta ver cuando veo un partido de fútbol. Sí, intentás robar ideas, intentás robar cosas. Si bien a veces la vista panorámica de la tele no es la ideal para poder ver esos movimientos tácticos, me apasiona mucho todo lo que son las diferentes variables
en los equipos que juegan con línea de 3 o línea de 5. Y ahora que, aprovechando que estás acá en la Argentina después de mucho tiempo, tengo entendido que también estás abierto a que tu próximo desafío sea en Latinoamérica. Cuando un entrenador latino va a Europa, decimos, de lo que va a tener que incorporar es adaptarse a convivir con una estructura, que probablemente las decisiones de las contrataciones las toma el club, va a tener que ceder, uno dice, mientras que acá de repente un entrenador que tiene trayectoria está más acostumbrado a que le den la llave de las decisiones deportivas. ¿Qué sentís vos que haces el camino a la inversa? ¿Vas a tener que adaptar o ceder para tener suceso y para poder entrenar acá en Latinoamérica? Bueno, primero que nada, adaptarme al fútbol de acá, que es muy frenético. Desde lo físico se corre un montón. Siento que muchas veces se corre mal. A un fútbol también donde el tiempo neto de juego es muy inferior a otras ligas. Vi una estadística que en países de Latinoamérica como Colombia, Perú, Ecuador, se jugaban, no sé, 10, 15 minutos más que lo que se juega en Argentina, que es un montón. Entonces, bueno, te tenés que adaptar a eso y a la urgencia de los resultados. Así que si el día de mañana agarro un equipo, obviamente la parte de jugar linda y ofensiva va a venir después de armar algo sólido y poder conseguir buenos resultados. Entonces hay que adaptarse a las circunstancias del país, de la liga y de las obligaciones y las urgencias que tenga ese equipo en ese momento. Lo que más queremos es tener un proceso y que nos banquen y todo eso es lo lindo para un entrenador, pero sabemos que en países como en Argentina lamentablemente no existe. Entonces, en el caso de querer tomar un desafío de esta índole, es lo primero y principal el resultado, desde una estructura, desde tener una buena base de lo defensivo. Mis equipos son muy verticales, siento que mi forma de jugar iría bárbaro con el fútbol argentino, así que estoy un poco curioso de saber si todo lo que aprendí, todo lo que sé, puede funcionar en una liga sudamericana. Vos sabés que me lo apunté desde el principio. Estoy fanático de un futbolista, de Szoboszlai, el mediocampista del Liverpool. Que ya no es tan mediocampista últimamente. Pero... Bueno, pero vos sabés que es un jugador que está en la máxima plana ya hace un tiempo. Me acuerdo algún momento se enfrentó Hungría contra Montenegro y el número 10 de Montenegro era Jovetic, el número 10 de Hungría era Szoboszlai, los dos con la cinta de capitán, aparte con una impronta, pelo. Dije, estoy viendo un partido de supercampeones. A partir de eso me volví más fanático. Pero esta temporada se dio la particularidad que, con diferencia de 3-4 días, él jugó un partido para Liverpool de lateral derecho y después fue a jugar clasificatoria de Europa con Hungría y jugó de extremo izquierdo, número 10 y capitán. ¿Cómo explica? Y vos al principio dijiste que hubo partidos en los que tuviste que jugar de lateral derecho siendo de repente un número 10 tirado a la izquierda o un medio punta. ¿Cómo explicas que hoy en día un futbolista de características ofensivas pueda hacer eso? Porque hablamos mucho acá de que capaz ese es el futbolista total y ese es el estereotipo de futbolista que se va a caracterizar en el presente y en el futuro más. Mira, te voy a hacer un paralelismo quizás con algo que está bueno comentar, con Valentín Barco. Barco, ¿qué es? ¿Lateral izquierdo, extremo izquierdo o doble 5 como está jugando ahora en Estrasburgo, rompiéndola toda? Entonces yo creo que primero se necesita mucha inteligencia emocional e inteligencia táctica para que un jugador pueda adaptarse a lo que pide el puesto. Pero cuando vos tenés más o menos claro qué es lo que tenés que hacer, tenés esa inteligencia para poder adaptarte, yo creo que podés jugar en diferentes puestos. Y Barco y el jugador que vos mencionás es un ejemplo fenomenal. Tengo un periodista belga que dirigió en vivo, transmitió en vivo Estrasburgo Crystal Palace ayer. Y él me manda un mensaje sorprendido diciéndome, ¿quién es Barco? Que la rompió toda ayer. Y le digo, bueno, salió de Boca, lo compró, ¿qué había sido? El Tottenham, creo. El Brighton. Lo compró el Brighton, no se adaptó, no funcionó. Fue al Sevilla, ¿no? Y tampoco. Y ahora en Estrasburgo me dice, escúchame, la rompió toda, increíble. O sea, fue
un espectáculo cómo jugó ese pibe. Y le digo, ¿de qué estuvo jugando? De doble 5. Y yo me sorprendí un poco también, porque le digo, ¿estamos acostumbrados a verlo de lateral derecho o de lateral izquierdo o de extremo izquierdo? En el episodio anterior lo hablamos con Diego Martínez, porque incluso en situaciones de juego juega como un contención del medio hacia la derecha, siendo zurdo, hasta esa particularidad. Y también lo tenemos como un ícono de Alcolo Barco de futbolista moderno. Bueno, creo que es otro ejemplo de los que mencionamos, de que pueden jugar en distintos puestos. ¿Por qué? Porque básicamente creo que porque entienden el juego. Cuando entendés el juego y entendés qué es lo que pide el juego en cada situación, cuando la tenés, cuando no la tenés, acá tengo que salir a presionar o me tengo que retroceder y ganar tiempo. Hay tantos aspectos del fútbol que son difíciles de aprender, son difíciles de entrenar todos los días. Si vos no lo tenés un poquito incorporado y no tenés esa inteligencia emocional y futbolística para entender qué pide cada situación del juego, no lo puedes hacer. Y estos nombres que mencionamos, evidentemente sí pueden. Bueno, ya estamos llegando al final. Yo quiero hacerte hablabas recién de fútbol argentino, 2 consultas muy puntuales, random. Dale. Vos antes de, esto corregime si no es así, vos antes de llegar a Independiente jugaste en Barracas, Sí. tuviste un paso... ¿Qué Barracas era? Necesitaba preguntarte eso. Bueno, primero que nada en inferiores, jugué en Barracas hasta quinta división, después hice quinta, cuarta y reserva en Independiente. Un Barracas Central que estaba en primera C, que me hizo jugar contra todos los equipos del ascenso, Acasuso, Puerto Madryn, Almirante Brown, un equipo de barrio. Un equipo de barrio que tenía una cancha que cuando llovían 2 gotas inundaba, que tenía una hermosa pileta con un quincho precioso atrás de la cancha de primera, que hoy sufrió todas las remodelaciones que sufrió y se profesionalizó como se profesionalizó. Era un club social, iba con mis amigos, iba a la pileta, íbamos a jugar a la pelota y así fue que empecé a hacer mi primera experiencia en cancha grande. Y de ahí pasé a Independiente y de ahí todo el resto, pero un club de barrio. O sea, no había atisbos de lo que es ahora. Nada, absolutamente nada te hacía nada, pensar eso. No. Era inimaginable pensar que podía estar donde está y que podía crecer todo lo que creció. Y la otra, por lo menos la última de mi parte, volviendo a Bélgica, que es algo que y creo que alguna vez lo hemos hablado acá y a mí yo me he rebanado los sesos y quizás vos nos puedas dar un dato más interesante y con más conocimiento. ¿Por qué crees que esta generación de futbolistas belgas a nivel de selección nunca pudo dar ese gran salto como siempre o sea, que llegábamos a los mundiales, Bélgica candidato y siempre se mancaba? Vos como conocedor, digo, del fútbol belga, ¿a qué se lo atribuís o por qué puede ser que pasó? La verdad que no lo sé. En donde estuvieron bien cerquita fue en Rusia, Sí. Eliminando a Brasil y después, bueno, quedando afuera en semis contra Francia. La verdad que no lo sé. Creo que puede ser porque no están acostumbrados a ganar como quizás otras selecciones sí lo están. Y se encontraron en una situación por primera vez que no pudieron manejar de la mejor forma. El factor suerte, algunos se lo atribuyen también a Roberto Martínez como entrenador, que en su momento quizás no arriesgó lo que tenía que arriesgar o fue un poco más conservador. Pero convengamos que mejor generación que esa no creo que vayan a tener. Yo justo te iba a decir masterclass Roberto Martínez en ese famoso partido con Brasil que lo hizo jugar a Lukaku de extremo derecho, Claro, atacando los espacios, casi que fue el elemento que hizo imponerlo en ese partido, ¿no? Sí, La bueno. rompió Hazard también. Sí. Y para cerrar de mi parte, porque le faltaba el mejor jugador belga en la historia. Yo de chiquito era fanático, créase o no, de Luc Nilis. Un número 10. En realidad era más un delantero, un falso 9, tipo un Michael Laudrup, que jugó mucho tiempo en el PSV Eindhoven. Mirá. Lo conozco personalmente. Bueno, yo tenía las carpetas del colegio con su foto, una enfermedad, un jugador de Bélgica. ¿Sabés del cuándo país. me empecé a interesar por él? Cuando en una entrevista que le hacen a Ronaldo, al gordo Ronaldo, le preguntan Claro, que él jugó en PSV. ¿quién fue tu mejor compañero de campo? ¿Viste? ¿Con quién te entendiste mejor? Mirá. Y él menciona a Luc Nilis. Digo, ¿quién es Luc Nilis? ¿Viste? ¿Cómo puede ser que haya mencionado un belga? Y así fue que empecé a verlo, empecé a ver videos de él, después tuve la suerte de conocerlo personalmente. Él ahora es entrenador de los delanteros en la Louvière
el Sí. equipo donde Mirá trabaja vos. Nico Fruto. Mirá. Así No, que impresionante. está en el mundo del fútbol. O sea, es fácil conseguir la camiseta. podés- Es bastante fácil podemos- conseguir la camiseta. Sería un sueño. Yo debo tener remeras del PSV Eindhoven de esa época, en mi Increíble. casa. Y a él aparte lo volverías loco si le contás que tiene un Argentina. fanático en Argentina. Sí. O sea, Aparte, una calidad tipo Michael Laudrup, tipo Dennis Bergkamp. Tenía potrero. Sí, se tiraba atrás, muy fino. Una locura. mirá. Bueno, Manu, no sé si vos tenés No, algo no, para. ya La verdad está. que fue interesantísimo. Buenísimo. Y qué bueno, justamente, cuando hablas con alguien, porque es cierto que la Liga de Bélgica, los clubes de Bélgica, los modelos de gestión de los clubes de Bélgica están muy presentes en Neto. Y qué lindo poder hablarlo casi como, justamente, como un episodio especial con alguien que conoce tanto. Así que, bueno, Hernán, gracias por venir. Y bueno, y ojalá que rápido aparezca la chance. Creo que está claro que la preparación está, así que bueno, ojalá que te tengamos pronto, sea allá, sea acá. La verdad Estaría que bueno siempre- acá. Y estaría bueno. bueno. Así como queremos yo prefiero muchos, allá. digamos, Yo prefiero ¿Sí? allá. sí. Así como hay muchos entrenadores que siempre queremos que vayan a Europa para imponerse, estaría bueno también la experiencia de él acá para ver, bueno, cómo le resulta toda su formación y demás. Donde sea que tenga que ser, están invitados a que puedan venir a. Y si viene Will A Steele ver. a visitarte, tráelo a Neto, por favor. Dale, te lo traigo. No, un placer estar acá, hablar de fútbol. Me encanta el podcast que tienen y cómo lo van llevando y los temas que toca, que también no son muy comunes. Así que, no, desde ya que la pasé bárbaro y muy agradecido. Bueno, Hernán, gracias. Bueno, que sea donde tenga que ser. Lo bueno es que hoy fue acá en Fútbol Neto y la verdad que la pasamos bárbaro. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Los esperamos la próxima. Ya ha pasado el episodio 40 de lujo con Hernán Lozada en Fútbol Neto.